Un solo grito detuvo la cuchara de un billonario a medio camino y expuso un secreto mortal que acechaba en su propio hogar. Lo que están a punto de escuchar es una historia donde la lealtad, el legado y la supervivencia colisionaron de la manera más inesperada. Y todo comenzó con 4 palabras escalofriantes. No te comas eso. Para entender completamente esta historia, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Callahan Vance no siempre fue un billonario solitario, viviendo en una fortaleza de mármol. Hace 50 años, era un joven ambicioso con sueños tan grandes como los rascacielos que eventualmente construiría. Había crecido en una familia de clase trabajadora, donde su madre le enseñó que el trabajo duro y la honestidad eran las únicas monedas que realmente importaban. Pero el éxito tiene un precio. Mientras construía su imperio, Callahan fue perdiendo poco a poco las conexiones humanas que una vez valoró. Su primer matrimonio terminó en divorcio cuando su esposa ya no pudo soportar las largas horas y la constante obsesión por los negocios. Su hijo, fruto de ese matrimonio, creció como un extraño, más interesado en el fondo fiduciario que en conocer realmente a su padre. A los 70 años, Callahan Vance se encontraba en la cima del mundo financiero, pero viviendo en completo aislamiento emocional. Era entonces cuando apareció Delilah Monroe. Delilah no era cualquier cazafortunas, era inteligente, sofisticada, y sabía exactamente cómo presentarse. Había estudiado a Callahan durante meses antes de su primer encuentro aparentemente casual en una gala benéfica. Conocía sus gustos, sus debilidades, incluso sus viejas heridas emocionales. Su aproximación fue una obra maestra de manipulación psicológica. Durante los primeros meses de su relación, Delilah fue todo lo que Callahan no sabía que necesitaba. Era encantadora en las cenas de negocios, inteligente en sus conversaciones y lo suficientemente hermosa como para que otros hombres de su edad lo envidiaran. Por primera vez en décadas, Callahan se sintió verdaderamente acompañado. Pero para Delilah, cada sonrisa, cada caricia, cada te amo susurrado era una inversión calculada. Había investigado la fortuna de Callahan hasta el último centavo. Había estudiado su testamento a través de contactos en su bufete de abogados y había calculado exactamente cuánto valdría la pena esperar versus cuánto podría obtener acelerando el proceso natural. El problema era que Callahan tenía una salud irritantemente buena para un hombre de su edad. Sus exámenes médicos anuales siempre regresaban con resultados excelentes. Su doctor frecuentemente bromeaba diciendo que tenía el corazón de un hombre de 50 años. Para Delilah, esto representaba un problema serio. No podía esperar otros 20 años para cobrar su inversión. Fue entonces cuando comenzó a explorar alternativas más permanentes. Delilah era meticulosa en su investigación. Pasó semanas estudiando sobre venenos no detectables, métodos que simularían muerte natural, sustancias que no aparecerían en autopsias rutinarias. La digitalis, derivada de la planta de Dalera, era perfecta. En dosis pequeñas se usaba para tratar problemas cardíacos. En dosis grandes causaba exactamente lo que necesitaba: un ataque cardíaco masivo que en un hombre de 74 años con alto estrés parecería completamente natural. Había obtenido el veneno a través de un contacto en el mercado negro, un químico desesperado que trabajaba para un laboratorio farmacéutico y necesitaba dinero rápido. Le costó $50,000, una inversión minúscula comparada con los 1,000 millones que heredaría. Ahora, mientras tanto, en una parte completamente diferente de la ciudad, vivía una historia muy distinta. Abigail Hayes había conocido el amor verdadero una vez en su vida. Su esposo, Marcus Hayes,
era bisnieto del legendario sargento Elias Hawk Hayes. Marcus había seguido la tradición militar familiar, sirviendo con honor hasta que un accidente durante un ejercicio de entrenamiento le quitó la vida, dejando a Abigail viuda a los 30 años con una niña pequeña que criar. Los años siguientes fueron una lucha constante. Abigail trabajó en múltiples empleos, desde oficinas hasta restaurantes, siempre tratando de mantenerse a flote mientras criaba a Clemmy. Cuando finalmente consiguió el trabajo como ama de llaves en la propiedad Vance, sintió que finalmente había encontrado cierta estabilidad. La propiedad Vance era un mundo diferente. La mansión se extendía por acres, con jardines que requerían un ejército de jardineros, habitaciones que parecían museos y una cocina más grande que el apartamento completo de Abigail. Al principio, la grandeza la intimidaba. Cada paso que daba en esos pisos de mármol se sentía como una intrusión, pero Abigail tenía una ética de trabajo impecable, heredada de generaciones de la familia Hayes. Llegaba temprano, trabajaba calladamente y se iba tarde. Nunca pedía favores, nunca se quejaba y trataba cada tarea, desde pulir la plata hasta lavar las sábanas de seda, con el mismo cuidado meticuloso. Clemmy, mientras tanto, estaba creciendo sin conocer realmente a su padre, pero llevaba dentro de sí las historias que Abigail le contaba cada noche sobre la familia Hayes. Su favorita era sobre su bisabuelo Hawk, el sargento Elias Hawk. Hayes había sido más que un soldado. Era una leyenda viviente. Durante la Segunda Guerra Mundial, había salvado a docenas de compañeros soldados simplemente por ser el más observador de su unidad. Podía detectar francotiradores enemigos antes que nadie, podía leer el terreno como un libro y tenía un instinto sobrenatural para el peligro. Hawk solía decir que la supervivencia no dependía de ser el más fuerte o el más rápido, sino el más atento. Las batallas más importantes se ganaban viendo lo que todos los demás perdían. Después de la guerra, trabajó como detective por 30 años, resolviendo casos que otros consideraban imposibles, siempre usando esas mismas habilidades de observación que lo habían mantenido vivo en combate. Clemmy absorbía estas historias como una esponja. A los 10 años ya había desarrollado el mismo don de observación de su bisabuelo. Notaba cuando su madre estaba preocupada por el dinero antes de que Abigail dijera una palabra. Podía predecir el clima observando el comportamiento de los pájaros. En la escuela, era la primera en notar cuando alguien estaba triste o cuando algo no estaba bien. Esta habilidad, sin embargo, también la convertía en una niña a menudo demasiado seria para su edad. Veía cosas que otros niños no notaban, entendía tensiones que no debería comprender. Su madre a veces se preocupaba de que Clemmy hubiera perdido parte de su inocencia infantil. El día que cambiaría todo comenzó como cualquier otro. Era un martes de octubre y el aire otoñal tenía ese frescor que anunciaba la llegada del invierno. Abigail se había levantado a las 5 de la mañana, como siempre, y había preparado el desayuno para Clemmy antes de alistarla para la escuela. Pero a las 7:30 sonó el teléfono. Era la escuela informando que una tubería principal se había roto durante la noche, inundando varios salones. Las clases estaban canceladas hasta nuevo aviso. Abigail sintió ese nudo familiar en el estómago. No tenía a nadie más que pudiera cuidar a Clemmy, y faltar al trabajo significaba arriesgar el empleo que tanto necesitaba. La vecina que ocasionalmente ayudaba estaba fuera de la ciudad cuidando a su madre enferma. No había guarderías que aceptaran niños por solo un día. Abigail se encontró sin opciones. Con el corazón en la garganta llamó a la mansión Vance y habló con Preston, el mayordomo jefe.
Preston era un hombre mayor, británico, que había trabajado para familias adineradas toda su vida. Inicialmente se mostró renuente, explicando que la casa tenía reglas estrictas sobre visitas del personal. Pero algo en la voz desesperada de Abigail lo conmovió. Después de un largo silencio, suspiró y acordó hacer una excepción, con la condición absoluta de que la niña permaneciera invisible y silenciosa en todo momento. Cuando Abigail y Clemmy llegaron a la mansión esa mañana, Delilah estaba desayunando en la terraza, leyendo revistas de moda y revisando planes para la próxima gala benéfica. Al ver a la niña, su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué hace esta niña aquí, Abigail?», preguntó con esa voz dulce que apenas ocultaba su irritación. «Lamento mucho la molestia, señorita Monroe. Es solo por hoy. La escuela cerró inesperadamente. Preston dio su autorización». Delilah estudió a Clemmy con la misma expresión que usaría para evaluar un mueble que no le gustaba. «Muy bien, pero no quiero verla ni escucharla. Esta no es una guardería». Abigail asintió rápidamente, tomando la mano de Clemmy. «Por supuesto. Será como si no estuviera aquí». Durante las siguientes horas, Clemmy siguió a su madre por la casa, observando el ritual diario de limpieza y mantenimiento. La mansión era como un museo viviente, llena de arte costoso, muebles antiguos y una sensación de vacío a pesar de toda su grandeza. Era casi mediodía cuando las cosas comenzaron a cambiar. Callahan había estado en su estudio desde temprano, participando en conferencias telefónicas con socios en Asia y Europa. Los negocios globales no esperaban por zona horarias convenientes. Había tomado solo café negro y algunos bocados de fruta desde el amanecer. Delilah, por su parte, había estado haciendo sus propios preparativos. Durante semanas había estado refinando su plan, esperando el momento perfecto. Había observado las rutinas de Callahan. Había notado que los martes siempre almorzaba solo en el comedor formal mientras revisaba informes financieros. Era un momento predecible, privado, perfecto. Delilah, por su parte, había estado haciendo sus propios preparativos. Durante semanas había estado refinando su plan, esperando el momento perfecto. Había observado las rutinas de Callahan. Había notado que los martes siempre almorzaba solo, en el comedor formal, mientras revisaba informes financieros. Era un momento predecible, privado, perfecto. La mañana de ese martes, Delilah había hecho una visita discreta a su joyero personal en el centro de la ciudad. No para comprar joyas, sino para recoger un pequeño frasco que había estado escondido en una caja de seguridad durante semanas. El frasco contenía exactamente 5 mililitros de extracto de digitalis purificado, suficiente para matar a un hombre 3 veces. De regreso en la mansión, había escondido el frasco en su bolso de mano, un Hermès de piel de cocodrilo que nunca se separaba de ella. Durante el desayuno, había revisado mentalmente cada paso del plan. No podía haber errores, no habría segundas oportunidades. Alrededor del mediodía, Delilah se dirigió al comedor donde sabía que Callahan estaría almorzando. Pero no fue directamente. Primero pasó por la cocina. «Chef Williams», le dijo al chef principal con su sonrisa más encantadora, «el señor Vance ha estado trabajando muy duro esta mañana. Podría preparar esa sopa de hongos que tanto le gusta. Creo que le daría energía para la tarde». Chef Williams, un hombre corpulento con 30 años de experiencia culinaria, sonrió complacido. A él también le gustaba el señor Vance, uno de los pocos patrones que realmente apreciaba la buena comida. «Por supuesto, señorita Monroe, la sopa estará lista en 20 minutos. Perfecta, yo me aseguraré de que tenga un almuerzo tranquilo». Mientras la sopa se preparaba, Delilah regresó a su habitación para los toques finales.
Se retocó el maquillaje, se cambió a un vestido que sabía que a Callahan le gustaba y practicó su expresión de preocupación amorosa frente al espejo. Tenía que ser la prometida perfecta, atenta, pero no entrometida. Cuando la sopa estuvo lista, Delilah personalmente supervisó que Abigail la sirviera. «Asegúrate de que esté a la temperatura perfecta», le dijo. «El señor Vance ha estado trabajando desde muy temprano». Lo que Delilah no sabía era que Clemmy había estado observando todo desde las sombras. La niña tenía esa habilidad heredada de moverse silenciosamente por espacios grandes, de hacerse invisible cuando necesitaba hacerlo. Había notado algo extraño en el comportamiento de Delilah durante toda la mañana. Primero, había notado que Delilah había salido de la casa temprano, algo inusual para alguien que rara vez se levantaba antes de las 10. Segundo, había observado la forma nerviosa en que Delilah había estado tocando su bolso todo el día, como si contuviera algo muy importante. Y tercero, había algo en la sonrisa de Delilah que no se sentía genuina, incluso para los estándares normalmente falsos de cortesía. Clemmy había aprendido de las historias de su bisabuelo que cuando múltiples cosas pequeñas parecían extrañas al mismo tiempo, usualmente significaba que algo grande estaba a punto de suceder. Cuando llegó el momento del almuerzo, Abigail llevó la sopa al comedor formal en un carrito de plata, con Clemmy siguiéndola silenciosamente. El plan original era que Clemmy esperara en la cocina, pero la niña había insistido en quedarse cerca de su madre, y Abigail, ya nerviosa por tener que llevar a su hija al trabajo, no había tenido energía para discutir. El comedor formal era intimidante incluso para los adultos. El techo se alzaba 3 pisos de altura, con una araña de cristal que parecía contener 1000 diamantes. La mesa era lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas, aunque, usualmente, solo Callahan comía ahí, perdido en un extremo como un rey solitario en su castillo vacío. Las paredes estaban cubiertas con retratos de generaciones de antepasados, Vance, todos con la misma expresión severa y penetrante. Clemmy siempre sentía que esos ojos pintados la seguían mientras se movía por la habitación. Abigail colocó la sopa frente a Callahan con movimientos eficientes y silenciosos. Él apenas levantó la vista de su tableta, murmurando un agradecimiento distraído. Su mundo en ese momento consistía en fluctuaciones del mercado asiático y reportes de ganancias trimestrales. «Gracias, Abigail», dijo Delilah con esa voz cálida y artificial que usaba cuando había testigos. «Huele deliciosa». Abigail hizo una pequeña reverencia y se dirigió hacia la puerta de servicio, indicando a Clemmy con un gesto que la siguiera. Pero justo en ese momento, el teléfono de Callahan comenzó a sonar. «Maldición», murmuró, viendo el nombre en la pantalla. «Es Singapur. Tengo que tomar esta llamada». Se alejó de la mesa llevándose el teléfono hacia la ventana para tener mejor recepción. Su atención se focalizó completamente en la crisis financiera que se estaba desarrollando al otro lado del mundo. Delilah esperó un momento, asegurándose de que Callahan estuviera completamente absorto en su conversación. Entonces, con movimientos casuales, se acercó a la silla donde había dejado su bolso. Clemmy, que había estado obedientemente siguiendo a su madre hacia la salida, se detuvo. Algo en el lenguaje corporal de Delilah había activado todas las alarmas internas que su bisabuelo había grabado en su ADN. Sin hacer ruido, se deslizó hacia la esquina de la habitación, donde había una silla decorativa parcialmente oculta por una columna de mármol. Desde ahí tenía una vista perfecta de toda la escena. Lo que vio la dejó helada. Delilah había sacado algo de su bolso, algo pequeño que brillaba como vidrio ámbar. Con movimientos rápidos pero controlados, destapó lo que claramente era un frasco pequeño.
Sus ojos se movieron nerviosamente entre Callahan, que seguía hablando por teléfono de espaldas a la mesa, y la puerta por donde había salido Abigail. Entonces, con una precisión que sugería práctica, Delilah inclinó el frasco sobre la sopa de Callahan. Clemmy vio las gotas caer, vio cómo desaparecían en el caldo caliente sin dejar rastro, vio cómo Delilah rápidamente tapó el frasco y lo regresó a su bolso. Todo el proceso tomó menos de 10 segundos. El corazón de Clemmy comenzó a latir tan fuerte que temía que pudieran escucharlo por toda la habitación. Su mente de 10 años luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. En las historias que su madre le contaba sobre su bisabuelo, los soldados enemigos intentaban envenenar pozos de agua o suministros de comida. Pero esto no era una guerra. Esto era la vida real, en una mansión elegante, entre personas que supuestamente se amaban. Callahan terminó su llamada telefónica y regresó a la mesa, murmurando disculpas sobre la crisis en los mercados asiáticos. Tomó su cuchara, ajeno por completo al peligro mortal que flotaba en el tazón frente a él. «Olvídate del trabajo, por un momento, querido», le dijo Delilah con esa voz melosa que Clemmy ahora reconocía como completamente falsa. «La sopa se está enfriando». La cuchara se alzó hacia los labios de Callahan. En ese momento, todas las lecciones que Clemmy había aprendido sobre el valor, sobre hacer lo correcto sin importar las consecuencias, sobre hablar cuando algo estaba mal, se condensaron en una sola decisión desesperada. No podía dejar que pasara, no podía quedarse callada mientras alguien moría frente a sus ojos. El grito que salió de su garganta fue primal, desesperado, y lo suficientemente fuerte como para detener el tiempo mismo. «No te comas eso». El silencio que siguió fue ensordecedor. La cuchara de Callahan se congeló a centímetros de sus labios. Los ojos de Delilah se llenaron de furia asesina. Y en ese momento, Clemmy supo que no había vuelta atrás. Todo lo que había construido, su madre, toda la estabilidad que habían encontrado, todo su futuro, dependía ahora de si un billonario de 74 años iba a creerle a una niña de 10 años por encima de la mujer con quien planeaba casarse. «¿Qué acabas de decir?». La voz de Delilah cortaba como vidrio roto. Se puso de pie lentamente, su belleza transformándose en algo amenazante. «¿Quién te crees que eres, pequeña mocosa?». Pero Clemmy ya había cruzado la línea. Con una valentía que venía directamente del linaje Hayes, se irguió completamente y señaló directamente a Delilah. «Vi lo que hiciste. Vi cuando pusiste algo en su comida cuando él estaba hablando por teléfono. Está en tu bolso, el frasquito café». El rostro de Delilah se puso pálido por un segundo antes de llenarse de una rabia feroz. «Callahan, esta niña está loca. Está inventando historias maliciosas». Callahan Vance había llegado a donde estaba leyendo a las personas. En 5 décadas de negocios había aprendido a detectar mentiras, manipulaciones y verdades incómodas. Lo que vio en los ojos de Clemmy no era fantasía infantil o búsqueda de atención. Era terror genuino y convicción absoluta. Lo que vio en Delilah era pánico mal disimulado como indignación. Lentamente, con la deliberación que había usado para construir un imperio, bajó su cuchara y estudió a ambas. Una niña temblando de miedo pero firme en su acusación. Una mujer hermosa y furiosa, pero con algo en sus ojos que él no había visto antes. «Dime tu nombre completo, niña», dijo con voz calmada. «Clementine Hayes, señor. Soy la hija de Abigail». «Hayes». Callahan repitió el nombre lentamente. En su mundo de causas benéficas y donaciones caritativas, el nombre Hayes tenía peso. ¿Alguna relación con el sargento Elias Hayes? Era mi bisabuelo, señor. Grandpa Hawk. Eso cambió todo.
Callahan conocía la historia del sargento Hayes. Había financiado múltiples proyectos en su honor. Un hombre cuya palabra era su vida, cuyo valor había salvado docenas de vidas, cuya integridad era legendaria incluso décadas después de 1900. Su muerte. Esta era su bisnieta. Los genes no mienten. La crianza no miente. Muy bien, Clementine Hayes, dijo finalmente. Cuéntame exactamente lo que viste. Muy bien, Clementine Hayes, dijo finalmente. Cuéntame exactamente lo que viste. Y mientras Clemmy, con voz temblorosa pero firme, relataba cada detalle de lo que había presenciado, Callahan observaba a Delilah. Vio cómo su historia cambiaba, sutilmente. Vio cómo sus ojos se movían hacia su bolso. Vio las microexpresiones que había aprendido a leer durante décadas de negociaciones de alto riesgo. Cuando Clemmy terminó su relato, Callahan tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas para siempre. «Preston», llamó a su mayordomo. «Necesito que llames al doctor Albright inmediatamente. Dile que traiga un kit completo de toxicología». Y Arthur se dirigió a su jefe de seguridad. «Asegura todas las salidas de esta habitación. Nadie entra ni sale hasta que lleguemos al fondo de esto». La máscara de Delilah finalmente se desplomó por completo, revelando a la mujer desesperada y peligrosa que había estado escondida detrás de la fachada perfecta. «No puedes estar hablando en serio», gritó. «Vas a creerle a una niña en lugar de a mí. Soy tu prometida». Callahan la miró con ojos que habían visto todo tipo de traición en el mundo de los negocios, pero nunca una tan personal, tan íntima, tan calculadamente fría. «Esa es exactamente la pregunta, ¿no es así, Delilah? ¿Qué tipo de prometida eres realmente?» Los siguientes 30 minutos fueron los más largos en la vida de todos los presentes. Dr. Albright llegó con su equipo médico, realizó pruebas preliminares que confirmaron la presencia de digitalis en concentraciones letales. La policía llegó, arrestó a Delilah y confiscó el frasco de su bolso como evidencia. Mientras se la llevaban, Delilah gritó amenazas y acusaciones, pero ya era demasiado tarde. Su plan perfecto había sido desbaratado por los ojos vigilantes de una niña que había heredado el don de su bisabuelo para ver lo que otros no podían. En los días que siguieron, la historia se desarrolló como Callahan había predicho. Pruebas forenses confirmaron que el veneno habría sido letal. Los investigadores descubrieron la extensa planificación de Delilah, sus conexiones con el mercado negro, incluso registros bancarios que mostraban el pago por el veneno. Pero más importante que la justicia legal fue la transformación personal. Callahan, confrontado con su propia mortalidad y la traición de alguien en quien había confiado, comenzó a reevaluar todo en su vida. Ofreció a Abigail el puesto de administradora de la propiedad, con un salario que le daría seguridad económica por el resto de su vida. Le ofreció a Clemmy una beca completa que cubriría su educación desde la preparatoria hasta la universidad, en cualquier institución que eligiera. Pero más importante, les ofreció algo que no había dado en décadas: su tiempo, su atención y, gradualmente, su afecto genuino. Estableció el Centro de Apoyo para Veteranos Sargento Elias Hawk Hayes, un lugar donde veteranos sin hogar o en dificultades podrían encontrar ayuda, counseling y un nuevo comienzo. En la ceremonia de inauguración, Clemmy cortó la cinta junto a él, representando a la familia que había honrado la memoria de su bisabuelo de la manera más significativa posible. Los meses que siguieron vieron una transformación gradual, pero profunda en la mansión Vance. Las habitaciones vacías se llenaron de risas cuando Clemmy exploraba la biblioteca masiva o cuando ella y Callahan jugaban ajedrez en las tardes. Los silencios opresivos
fueron reemplazados por conversaciones sobre libros, sobre historia, sobre los sueños que Clemmy tenía para su futuro. Callahan descubrió algo que había perdido hacía décadas: el propósito que viene de cuidar a otros, de ser parte de algo más grande que ganancias trimestrales y adquisiciones corporativas. Una tarde, mientras él y Clemmy leían en la biblioteca, ella le preguntó algo que lo sorprendió. «Señor Vance, ¿por qué cree que pude ver lo que estaba haciendo cuando usted no pudo?» Callahan bajó su libro y la miró pensativamente. «¿Qué crees tú, Clemmy?» «Creo», dijo ella después de un momento, «que a veces los adultos dejan de prestar atención a las cosas pequeñas porque están muy ocupados con las cosas grandes. Pero Grandpa Hawk decía que las cosas pequeñas son las que realmente importan». Callahan sonrió, una sonrisa genuina que había sido rara en su rostro durante demasiados años. «Tu bisabuelo era un hombre muy sabio, Clemmy, y tú eres su digna heredera». Esa noche, mientras cenaban juntos en el comedor que una vez había sido escenario de un intento de asesinato, Callahan reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Había construido un imperio buscando seguridad, poder, control. Pero la verdadera riqueza, descubrió, no estaba en lo que podía comprar o poseer. Estaba en la confianza de una niña valiente, en la integridad de una madre trabajadora y en 1970 la oportunidad de honrar la memoria de héroes que habían dado todo por hacer lo correcto. La lección estaba clara, grabada en su corazón por la voz de una niña de 10 años. La verdadera fortaleza no viene de cuánto puedes acumular, sino de cuánto estás dispuesto a dar. El verdadero valor no se mide en dólares, sino en la disposición de hablar cuando otros permanecen callados. Y a veces, las voces más pequeñas llevan las verdades más grandes. Callahan Vance había pasado su vida construyendo un reino. Al final, descubrió que lo que realmente importaba no era ser el rey, sino ser parte de una familia forjada no por sangre o conveniencia, sino por coraje, verdad, y la simple decisión de cuidar unos a otros. La historia de Clemmy Hayes y Callahan Vance se convirtió en leyenda local, una prueba de que los héroes vienen en todos los tamaños, y que a veces la diferencia entre la vida y la muerte puede ser tan simple como una niña valiente que se niega a permanecer callada cuando algo está mal. Todo comenzó con 4 palabras: «No te comas eso». Pero terminó con algo mucho más poderoso: una familia encontrada en los lugares más inesperados, y la comprensión de que la verdadera riqueza se mide en vidas salvadas, no en fortunas acumuladas.